¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Bienvenido a tu canal de coaching. Si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a unirte a nuestro grupo porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching, pero también con el desarrollo, la productividad y la motivación. Bueno, el día de hoy quiero hablar contigo sobre cómo hacer auto-coaching. Bueno, si es la primera vez que escuchas sobre coaching, déjame contarte que coaching es un acompañamiento profesional que se da entre un coach y un cliente para ayudarle a este último a lograr las metas o el resultado que se propone. Y mira, probablemente tú te estés preguntando, oye, pero si no tengo la oportunidad económica o de tiempo de solicitar sesiones de coaching, ¿cómo puedo yo hacer un autocoacheo? Mira, esto es posible y el día de hoy te voy a compartir 3 ideas que puedes poner en práctica. Pero ojo, aquí un pequeño disclaimer, aquí una pequeña anotación que te tengo que hacer es que no hay soluciones rápidas generalmente cuando quieres hacer un cambio importante en tu vida o simplemente te has trazado alguna meta que quieres lograr, no sé, en el corto, mediano o largo plazo. Es decir, aquí no te voy a compartir como un quick fix o no te voy a compartir algo que digas, bueno, estos son los 3 pasos y ya con esto estoy del otro lado. No necesariamente. Son ideas que puedes poner en práctica, pero ten presente que hacer cambios y para todos los seres humanos, los cambios toman tiempo. Normalmente te pueden llevar, dependiendo del tipo de meta que tú tengas, te pueden llevar de 2 a 6 meses, dependiendo cuál sea el punto en el que tú quieres trabajar. Ahora, por ejemplo, ¿cuándo se toma coaching? El coaching normalmente se toma cuando tú estás pasando, por ejemplo, por alguna situación difícil o estás, por ejemplo, experimentando algún problema laboral o personal y simple y sencillamente te quieres mover de ahí rápido y quieres salirte de esa situación en la que te encuentras. Ese es un buen momento para tomar coaching. Pero también hay otro, y que es en el que a mí me encanta, que es cuando estás enfocado en tu desarrollo y simplemente tomas coaching porque lo que quieres es convertirte en tu mejor versión. Quieres liberar tu potencial y quieres hacer todavía mejor las cosas que ya estás haciendo ahora. O incluso, por ejemplo, reforzar alguna habilidad, mejorar algún comportamiento que tú tengas, o incluso establecer, como te decía, una meta muy puntual y lograrla dependiendo en el tiempo, en el periodo de tiempo que tú determines. Ese es el mejor momento para tomar coaching. Ahora, cuando tú ya has identificado esto, entonces ahora sí, sigue el paso siguiente, es decir, bueno, a ver, ¿qué hago? Es decir, me acompaño de un coach profesional, trabajamos juntos esta meta o esta situación por la que estoy pasando, o quizás puedo hacer yo un autocoacheo. Bueno, como a ti te interesa hacer autocoacheo, toma nota de estas 3 estrategias que puedes implementar. La primera de ellas es clarifica ese objetivo. Es decir, sé muy transparente y muy congruente con lo que quieres lograr. Aterriza tu meta lo más claro posible. Quita, por ejemplo, palabras ambiguas como de, bueno, yo quisiera lograr tal cosa, o por ejemplo, palabras aspiracionales de visión, por ejemplo, o de algo que tú quieras plasmar en el largo plazo. Eso no te lo recomiendo. Una meta muy clara, sencilla, accionable, eso es con lo que debes de trabajar. Entonces, la primera estrategia para que tú hagas auto-coaching es tener bien clara tu meta. Una herramienta que te va a servir es el acrónimo SMART, que ya en otros videos aquí mismo en este canal te he comentado. Y ese acrónimo me gusta mucho porque te habla simplemente, o es una herramienta que te va a ayudar a tener un objetivo claro, específico, que sea medible, que sea alcanzable, pero que también tú le puedas poner un tiempo de logro. Entonces, si tú dices, por ejemplo, yo quiero o mi meta es a lo mejor tener un mejor puesto en mi trabajo y escalar comparándolo con la posición que tengo ahora, bueno, un excelente objetivo sería, por ejemplo, para el final o para fines del 2023 lograré una dirección comercial o lograré una gerencia senior.
ahí estás plasmando o estás escribiendo un tiempo de logro, estás poniendo o escribiendo la meta muy cortita, eres muy específico diciendo yo lo que quiero es lograr una gerencia senior para el final o hacia fines del 2023. Sería muy diferente a que tú dijeras, quiero seguir desarrollando diferentes habilidades en el trabajo porque me encantaría ser un gerente senior. Eso es completamente diferente y no va a ser accionable al momento de operar tu autocoacheo. Por esa razón, lo primero que tienes que hacer es tener tu meta muy clara, que sea corta y que sea accionable, ¿ok? La segunda estrategia que puedes implementar es ¿cuáles son los diferentes caminos que puedes seguir para llegar al logro de tu meta? Y aquí, nuevamente, siendo muy transparente, siendo muy realista, tú idealmente podrías escribir cuáles son los diferentes caminos que tienes para llegar a esa meta. Si tú dices, bueno, ok, tomando el ejemplo de que yo quisiera ser un gerente senior para finales del 2023, yo puedo decir, ok, bueno, cuento con tantos meses para operar esta meta. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es mi desempeño a la fecha? ¿Cuál es la comunicación que tengo con mi supervisor directo? ¿Cuáles son las promociones que yo he obtenido a lo largo de mi carrera laboral? ¿Cuál es la experiencia que tengo dentro de esta empresa? ¿Cuáles son los incrementos salariales que me han dado o que me he ganado laborando en esta organización? Todo eso te va a servir para escribir, bueno, ok, ¿qué tan realista es que yo, digamos, en los meses que nos falta para terminar el 2022, en este periodo de tiempo, qué tan realista es que yo pueda solicitar o que yo pueda migrar a una posición senior si es que no la tengo ahora? Pero puede ser en cualquier ejemplo. Yo te decía que es un objetivo o una meta laboral, pero puede ser también una meta personal. Acá en la estrategia número 2 es que tú hagas un trabajo de reflexión, que inviertas suficiente tiempo en escribir cuáles son los diferentes caminos. Y yo te diría, lo mínimo que deberías de tener es por lo menos 3 o 4 diferentes opciones. Pero incluso hasta te podría decir que puedes aplicar una estrategia, de Brian Tracy, que es de 20 diferentes soluciones. Esa a mí me encanta, la he utilizado incluso con mis clientes, porque eso nos obliga a pensar, todavía nos obliga a poner en acción el cerebro y decir, oye, a ver, 20 diferentes caminos para llegar a esa meta, ay, resulta como complicado, como que quizás no es posible. Bueno, eso hace que tú sigas pensando y pensando y pensando qué es lo que yo puedo hacer para lograr esa meta, cuáles son las diferentes opciones. Y mira, esto principalmente nos ayuda a que si de repente una solución o la opción que nos resultaba la más congruente o la mejor y la elegimos, si de repente no funciona por algún factor externo o por alguna situación que sale de tu control, en ese momento tú puedes decir, ok, tengo 19 diferentes opciones adicionales. Pero ¿qué pasa cuando solamente trabajamos con una sola alternativa y decimos, ok, bueno, para mejorar esta habilidad o para mejorar este comportamiento o para lograr esta meta, solamente me voy a ir por esta opción porque esto es lo que hay que hacer, yo pienso que esto es lo mejor y ya, y nos quedamos ahí y no exploramos diferentes alternativas? Eso hace que si esa alternativa no funciona, primero caigamos en una desmotivación, porque podemos decir, uy, qué caray, en realidad no tengo las competencias, capaz que no soy lo suficientemente bueno para lograrla, o nuevamente aquí me ha salido otra vez una cosa, me ha salido mal, o no logro lo que me propongo. Y nada de eso es correcto. Tú tienes todas las herramientas y tú puedes lograr lo que te propongas, pero simplemente acá debes de tomar en cuenta que hay que analizar cuáles son las diferentes opciones o los diferentes caminos que puedes seguir para el logro de tu meta, ya sea una meta o bien por una situación personal o laboral que te encuentres. Para solucionar un problema es exactamente lo mismo, ¿vale? Y la tercera estrategia que es importante que tengas en mente es realiza un plan de acción. Ahora sí,
escribe cuáles son los siguientes pasos que vas a hacer. Tomando el ejemplo que te comentaba de si yo quiero moverme hacia una posición o hacia una gerencia senior en el futuro, podría decir, ok, ya analicé cuáles son los diferentes caminos, ahora sí, voy a escribir cuál es la mejor opción o cuáles son las dos mejores opciones viables para el logro de esa meta. Y en función de ello, realizaré un plan de acción. Ese plan de acción debe de contener cuáles son los pasos a seguir de forma clara. ¿Qué es lo que debería yo de estar realizando semana tras semana? Pero también mes tras mes. ¿Qué se debería de estar logrando cada trimestre? Y hacia el final del semestre y después del año, ¿cuáles son esos, cuáles son esos objetivos o esos pequeños pasos que yo fui logrando para el logro de esa meta? Por esa razón, hay que tener un plan de acción estructurado, que sea claro y fácil para que tú lo puedas implementar y llevarlo a cabo en cada uno de los tiempos que te he mencionado previamente. Así que esas son las 3 estrategias que puedes utilizar para hacer autocoacheo. Ahora, ok, la segunda parte es que tengas en cuenta, como te decía, que acá no hay soluciones rápidas o no hay cuestiones que sean, bueno, ya, rápidamente yo lo hago y entonces ya voy a lograr mis metas. ¿Cuál es la razón por la que en ocasiones no funciona y por las que de pronto decimos, creo que lo mejor o lo que quiero es acompañarme con alguien, hacer equipo con un coach o hacer un acompañamiento con algún profesional? Por la sencilla razón de que somos seres humanos imperfectos. En ocasiones podemos caer en la procrastinación, podemos caer, por ejemplo, en las dudas o los miedos. Podemos ser presas de temores o de creencias limitantes. Y este tema de las creencias, no sabes, o sea, vas a ver aquí diferentes videos, a mí me apasiona. Creo que, en mi opinión, todas las creencias al final del día resultan y son limitantes de alguna u otra manera, porque si tú te aferras a algo o a una creencia, puede ser que te ayude en unas cosas, pero en otras te puede restar velocidad. Por esa razón, en ocasiones, cuando queremos hacer autocoacheo, de pronto si tenemos una creencia limitante y no la podemos rebotar con alguien y no podemos hacer equipo con alguien para decir, ay, nuevamente estoy cayendo en esto o nuevamente estoy siendo presa de esta creencia, o quizás ni siquiera te habías dado cuenta que tenías una limitante con alguna creencia que se te generó en el pasado y el día de hoy te está restando velocidad de acción. Eso también es otro motivo u otra razón por la que de pronto el hacer un acompañamiento con un coach puede resultar más efectivo. Pero ten en cuenta que si tú quieres hacer autocoacheo, lo puedes hacer, pero recuerda que es importante evitar, por ejemplo, la procrastinación. Ahora, también tener autodisciplina. Si tienes autodisciplina para llevar tu plan de acción, tener una bitácora, ir revisando tus avances de cómo me estoy moviendo en la dirección correcta y ser transparente contigo mismo y decir, ok, no estoy avanzando como debería, o la junta que dije que iba a tener con mi jefe no la he tenido, o no he tenido esa conversación que debería de tener, esa conversación difícil no la he llevado a cabo. Pues definitivamente la autodisciplina es un factor clave para que tú hagas autocoacheo, así que no lo olvides. Y por último también es, para hacer autocoacheo y que este sea efectivo, hay que contar con buena gestión emocional. Yo también te he hablado de las emociones. Las emociones, mira, en general somos seres emocionales, porque a veces podemos también ser presa de nuestras propias emociones y quizás estas jueguen en nuestra contra. Por ejemplo, si no tengo un buen conocimiento de cómo reaccionar ante las situaciones o los problemas que me va presentando la vida, difícilmente me voy a acercar a las metas que quiero lograr. Pero también por otro lado me puedo desanimar. Yo aquí te he hablado sobre la motivación y la motivación me encanta porque es un punto importante en el desarrollo humano. El estar motivados y el estar alegres y tener como esa energía es clave para poder avanzar en las metas que te propones. Pero la motivación
nace en ti. Es decir, hay motivación externa, pero la intrínseca es la que nace en ti y es esa motivación que simplemente, aunque tú veas o no veas videos o no veas como speakers motivacionales, tú simple y sencillamente vas a decir, esto es lo que yo debería de hacer. Estoy contenta y quiero hacerlo. Por ello, la motivación es parte de la gestión emocional. La gestión de las emociones nos ayuda a no rendirnos ante el fracaso, porque acuérdate que quizás ese plan de acción que habías elaborado y que escribiste en tu cuaderno y estas opciones a lo mejor no resultan a la primera. Y hay que tener esa conciencia de decir, ok, se pueden presentar obstáculos en el camino. ¿Y qué voy a hacer si esto pasa? Si esto pasa, nuevamente voy a retomar, voy a revisar cuáles son las opciones que tengo disponibles, que ya analicé, y entonces me voy a lanzar. ¿Sale? Por esa razón, tu autocoacheo va a ser efectivo si tú implementas al menos estas 3 estrategias que te mencionaba inicialmente y también evitas esos errores que te acabo de compartir. Muy seguramente vas a ser efectivo en tu autocoacheo. Pero nuevamente, si tú lo que quieres ser más efectivo y llegar a tus metas de forma más rápida y simplemente dices, ¿sabes qué? Yo en realidad no quiero inventar el hilo negro, no quiero como tener todo o invertir todo el tiempo del mundo para el logro de mis metas, ahí te va a convenir acompañarte con un coach profesional. Porque acuérdate que entre dos o cuando es, por ejemplo, un coaching grupal, muy seguramente vas a llegar más rápido a las conclusiones que necesitas para el logro de tu meta. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad, que te guste, ánimo con ese autocoacheo y cualquier duda que tengas, por favor, déjamelo en los comentarios de este video. Espero que tengas un excelente día y nos vemos pronto.